Un saludo a los futuros ingenieros, ingenieras que ven el video. Vamos a resolver el problema 3.65 del libro Circuitos y dispositivos microelectrónicos de Hornstein. Considera el circuito de la figura P3.21 con un diodo Zener conectado en lugar del diodo de unión PN. Si el voltaje V sub ZK del Zener es 5 voltios, grafique el voltaje V sub Z en función del voltaje de la batería en el rango de menos 12 a 12 voltios. Entonces, acá tenemos el circuito de la figura P321. Nos dice que en lugar de ese diodo de unión, pues vamos a colocar un diodo Zener. Lo colocamos de esta forma. ¿Por qué? Bueno, tomando como ejemplo anteriores enunciados del mismo libro, siempre nos decía que la flecha del diodo apuntaba hacia arriba. En este caso nos está diciendo que el Zener está conectado en lugar del diodo de unión. Entonces lo conectamos de esa forma. Nos dice que el voltaje de la batería va a estar cambiando de menos 12 a 12 voltios. En ese caso, este circuito pues va a estar conmutando en dos regiones de la curva de operación del diodo. ¿Sí? Acá tenemos la curva de ese diodo Zener. Cuando el voltaje que cae en sus terminales es positivo, o sea, aquí en este nodo aparece un voltaje positivo, el diodo va a estar en la región de polarización directa. Y cuando este voltaje sea negativo, pues aquí va a caer un voltaje negativo y el diodo pues va a estar en la región de polarización inversa. Dependiendo de la magnitud del voltaje que caiga acá, el diodo pues va a estar, puede estar en esta región, puede estar en esta región o puede estar en esta otra región, donde pues la corriente es aproximadamente igual a cero. Ahí lo que tenemos es la corriente de saturación inversa y su S, que vemos en la ecuación de la corriente del diodo. Bueno, entonces procedemos a hallar el equivalente de Thevenin de este circuito. Voltaje Thevenin pues va a ser un divisor de voltaje 4.7 kilo por el voltaje de la batería sobre la suma de las dos resistencias. En este caso vamos a dejar el voltaje de la batería como una variable, porque vamos a tener que va a tener distintos valores. Y bueno, la resistencia Thevenin, bueno, acá se cortocircuita esta fuente, las dos resistencias estarían en paralelo y pues su valor sería 2.13 kilo ohm. Aquí ya tenemos el circuito y vamos a empezar analizando el funcionamiento de ese diodo en esta región, donde la corriente del diodo es cero. Al ser cero, pues el voltaje en esta resistencia también va a ser cero y el voltaje Thevenin va a ser igual al voltaje que cae acá en el diodo Zener. ¿Cuándo va a cambiar esa situación? Bueno, cuando el voltaje sea lo suficientemente positivo para que entre en la zona de conducción o sea suficientemente negativo para que entre en la zona de ruptura, zona de ruptura inversa. ¿Cómo hallamos ese valor? Bueno, de esta expresión despejamos V sub B, el voltaje de la batería, y la dejamos en función del voltaje del diodo. Entonces sabemos que cuando el diodo está en la región de polarización directa, ese voltaje, el voltaje en el diodo va a ser entre 0.6 y 0.7 voltios. Entonces reemplazamos ese valor de voltaje
y encontramos que cuando el voltaje de la batería, o sea, esta B de Thevenin que tenemos acá, supera los 1.28, el diodo entra en la región 1 de polarización directa y entre sus terminales siempre va a mantener el voltaje de 0.7 voltios. Y bueno, para la región 2 sabemos que la característica del Zener, voltaje de ruptura, es 5 voltios. Entonces reemplazamos el valor de ahí de 5 voltios, va a ser negativo. Y cuando el voltaje de la batería supere los menos 9.1 voltios, entre los terminales del diodo Zener pues va a mantener el voltaje de 5 voltios. Bueno, ahí unimos mediante una línea recta esos dos puntos, que esta sería la zona de polarización directa 1. Acá sería la zona de polarización de ruptura inversa. Y esta zona acá es donde I sub D va a ser igual a 0. Que es esta que tenemos acá marcada. En esa zona, pues vemos que una relación lineal y la pendiente de esa línea recta, pues va a ser 0.55. Bueno, con esto terminamos el análisis de este problema. Espero que les sirva para sus estudios. No olviden darle me gusta y compartir el video. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Y tenemos el voltaje o el comportamiento eh, del voltaje Zener a medida que varía
el valor de la fuente de batería, de la batería, desde menos 12 hasta 12 voltios. Con esto terminamos el desarrollo del ejercicio. Espero que les sirva para sus estudios. No se olviden de compartir y darle me gusta al video. Hasta una próxima oportunidad.